Bienvenidos a nuestro podcast, Voces de la Literatura Latinoamericana, un espacio donde exploramos la palabra escrita y su impacto en la historia y la sociedad. Soy Jorge Enrique Adón, nacido en Ambato. Muchos me conocerán por ser el secretario de Pablo Neruda. Y hoy tengo el honor de compartir micrófonos con tres grandes escritores que han dejado una huella imborrable en nuestra literatura. Les pido que se presenten para nuestra audiencia. Buenas tardes, compañeros de letras y oyentes de este programa. Soy Gabriel García Márquez, colombiano. Nací en 1927 y mi narrativa ha sido marcada por el realismo mágico, una manera de contar historias en lo que lo imposible convive con la realidad más cruda. Un placer estar aquí. Soy César Dávila Andrade, ecuatoriano, nacido en 1918. Mi poesía es un reflejo de la angustia existencial del hombre y del sufrimiento de los pueblos oprimidos. Me interesa la poesía como un grito del alma ante la desesperación. Gracias por la invitación. Soy Jorge Carrera Andrade, nacido en 1903 en Ecuador. Mi poesía es una mirada al universo en lo mínimo, una forma de capturar la belleza en el mundo en pequeños instantes de la vida cotidiana. Ahora que ya nos conocemos un poco, quiero que conversemos sobre el contexto en el que cada uno desarrolló sus obras. Gabriel, comencemos contigo. ¿Cómo influyó la realidad de Colombia en tu literatura? Bueno, Jorge, crecí en una Colombia marcada por la violencia y los conflictos políticos. Esa realidad se filtró en mis historias, pero en lugar de narrar los hechos de manera cruda, los transformé en relatos llenos de magia y destino. Cien años de soledad es un reflejo de la historia cíclica latinoamericana, del poder, la guerra, la repetición incesante de los errores del pasado. Gabriel, entiendo ese afán por contar la historia desde lo simbólico, pero yo no podía evadir el sufrimiento. En mi país, la opresión y el dolor de los pueblos indígenas era demasiado evidente. Boletín y elegía de las mitas es un grito de protesta porque la literatura también debe ser denuncia. Lo entiendo, César, pero creo que la poesía también tiene el poder de mostrarnos lo universal en lo pequeño. No se trata solo de una lucha social, sino de encontrar en lo cotidiano la conexión con el mundo. En mis microgramas quise capturar la inmensidad de la existencia en imágenes mínimas pero profundas. Interesante debate. Ahora quiero que hablemos del papel de la literatura en la transformación de la sociedad. ¿Es la literatura una herramienta política o debe ser un espacio de introspección y belleza? No creo que la literatura deba ser explícitamente política, pero es inevitable. Las historias que contamos reflejan nuestra sociedad. Yo no escribí panfletos, pero el otoño del patriarca es una exploración del poder absoluto y sus consecuencias. ¿Acaso eso no es política? Exactamente, Gabriel. Yo creo que la literatura no puede ser neutral. Si el mundo es un lugar de sufrimiento, el escritor tiene la responsabilidad de evidenciarlo. Mi obra nace del dolor y la desesperación, de noches sin sueño en las que me preguntaba sobre el sentido de la existencia. Pero no podemos olvidar que la literatura también es belleza. Si solo escribimos sobre el sufrimiento, dejamos de lado la capacidad de la poesía de elevar el alma. ¿No creen que en lo simple también está la profundidad? Me parece que aquí tocamos un punto esencial. La literatura no tiene una única función. Puede ser denuncia, puede ser belleza, puede ser ambas. Pero antes de concluir, quiero pedirles que compartan un fragmento de sus obras que represente lo que han defendido el día de hoy. Claro, voy a leer el inicio de Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ese fragmento encapsula el realismo mágico, el tiempo, la memoria y la historia que convergen en una misma línea. Yo leeré un verso de Boletín y elegía de las mitas. Padre mío que estás en la tierra santificada, sea tu sombra en la que anidan pájaros de tristeza y de frío. Este poema es mi manera de dar voz a los explotados y a los olvidados. Y yo les compartiré un micrograma. La Tierra es un balón azul que flota en el cielo. El hombre la lleva en su zapato. Para mí, la poesía es una forma de ver el mundo desde otra perspectiva, encontrando lo grandioso en lo pequeño. Ha sido un diálogo enriquecedor. Nos queda claro que la literatura es un reflejo de la vida, en todas sus facetas. Antes de despedirnos, definan en una frase qué significa para ustedes la literatura. Para mí la literatura es memoria y resistencia. Para mí es un grito de angustia en busca de respuestas. Para mí es la expresión de lo universal en lo mínimo. Para mí, la literatura es una herramienta de lucha. Y con esto cerramos nuestro episodio de hoy.
Gracias por acompañarnos en Voces de la Literatura Latinoamericana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.